Señoras y señores, por fuera. Este es el tradicional concierto navideño Melodías de Esperanza con la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Rotario, organizado por los clubes rotarios Rotary Club Asunción, Rotary Club Trinidad, Rotary Club Villamorra, Rotary Club Asunción Catedral y los Rotaracs Asunción y Asunción Catedral. Queremos, antes de iniciar este concierto, agradecer a la Orquesta Sinfónica Nacional con un fuerte aplauso de ustedes por esta presentación para esta noche. Del mismo modo, agradecer al Hotel Guaraní y también, obviamente, dentro del Hotel al Teatro Guaraní por ceder sus instalaciones para la realización de este concierto. Del mismo modo, un agradecimiento ya anticipado, muy especial, al Coro Rotario y también a los voluntarios que esta noche están colaborando para que este hermoso encuentro se desarrolle de la mejor manera posible. Quiero invitar al presidente del Rotary Club Asunción Catedral, Hugo Marín, y al presidente del Rotaract, Julio Casola, que puedan dirigirnos unas breves palabras de bienvenida a este tradicional concierto navideño que va a empezar en unos minutos más. Presidente, Hugo Marín. Gracias, profesor David. Muchas gracias a todos por la presencia. Entonces, nos sentimos muy congratulados que nos acompañen en este evento organizado por los clubes rotarios y los clubes Rotaract, que son los más jóvenes del Rotary, digamos. Entonces, en representación del Rotary Club Asunción Catedral, muchísimas gracias por su presencia y nada más que disfrutemos de esta hermosa melodía que ya nos tiene acostumbrada la Orquesta Sinfónica. Muchísimas gracias y que disfruten. Muy buenas noches a todos. Me adhiero a las salutaciones del señor Hugo Marín. Hay una frase que dice que la música es el alimento del alma. Y para tener el alma alimentada es necesaria la música. Y para hacer el servicio que nosotros hacemos como Rotary International es muy necesario tener ese alimento. Es por eso que hoy nos unimos a cantar un poco, a dar un poco de alegría a todos los presentes y por sobre todo ir trabajando en forma conjunta para todos los proyectos que vamos trabajando. Nada más que eso y espero que disfruten la velada de esta noche. Muchas gracias a ambos presidentes. Y bueno, quiero anunciarles que vamos a sentir el espíritu navideño con estas hermosas melodías, entre las que mencionamos Alegría para el Mundo, Campanas Suenan, Navidad del Paraguay, Dos Trocitos de Madera, Noche de Paz, entre otras. Vamos a tener la presencia de la destacada soprano Carolina López y también del tenor Marcos Villalba. Y esto va a ir alternando la música instrumental con la música cantada. Seguidamente quiero convocar acá al maestro, al apreciado maestro José Ramírez, director de la Orquesta Sinfónica Nacional, quien antes de empezar este concierto nos dirigirá algunas palabras. Maestro José Ramírez, bienvenido, un aplauso fuerte para el maestro y para los miembros de la orquesta. Muy buenas noches, muy brevemente, simplemente mencionar sobre un poco el programa que vamos a ofrecer hoy, que tiene que ver justamente con el espíritu navideño, con que la música siempre acompaña y nos lleva a esa situación, ¿verdad? A esa fecha tan significativa para lo que es el cristianismo, que es la Navidad. Hoy vamos a escuchar y vamos a sentir a través del sonido cada uno de estos elementos que habitualmente nosotros sentimos en estas épocas, ¿sí? Que tiene que ver con las reuniones familiares, con las celebraciones, con los ángeles, con el canto de los ángeles, con las campanas, ¿por qué no? La Navidad un poco más
del Paraguay, que tiene que ver, por ejemplo, con la música de Maneco Galeano, Dos trocitos de madera, que vamos a escuchar, que describe de una manera magnífica esta época. Simplemente eso, comentarles de que es nuestro deseo como Sinfónica Nacional, desearles a todos que a través de estas obras, de estos villancicos, puedan sentir esta época, esta celebración. Y nada más, espero que disfruten del concierto y muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias, maestro José Ramírez. Seguidamente, la primera parte estará a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional. Vuelvo a repetir, con el maestro José Ramírez dirigiendo la orquesta. Y luego una segunda parte con el coro rotario. Vamos a empezar entonces con esta primera parte, deseándoles ya a todos unas felices fiestas y con este espíritu de Navidad, una feliz Navidad para todos los que están asistiendo a este hermoso concierto que vamos a iniciar. Muchas gracias a todos por su presencia. Un fuerte aplauso para la Orquesta Sinfónica y para el maestro José Ramírez. Concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional, el tradicional concierto navideño de los clubes rotarios del Paraguay. Teatro Guaraní del Hotel Guaraní. Dirige la orquesta el maestro José Ramírez, Orquesta Sinfónica Nacional.
Oh
significado de participación con estas hermosas melodías que le dan el espíritu ya anticipado a la fiesta de la Navidad, en este tradicional concierto navideño organizado por los clubes Rotarios Asunción, Trinidad, Villa Morra, Asunción Catedral y los Rotaract de Asunción y Asunción Catedral. Precisamente en este momento vamos a tener la presencia del coro rotario integrado por los socios de los clubes que mencioné. Y repito, Asunción, Trinidad, Villa Morra, Asunción Catedral y del Rotaract Asunción. Un fuerte aplauso para ellos y en este momento con el coro rotario de nuestro país.
deseándoles de parte de la orquesta, de la Orquesta Sinfónica Nacional y del Coro Rosario una feliz Navidad. Concluimos con Noche de Paz. Muchas gracias. sencillamente fabulosa presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por el maestro José Ramírez, y el coro Rosario. Un fuerte aplauso sostenido, merecido para esta fabulosa Orquesta Sinfónica Nacional, la persona del maestro José Ramírez, la gratitud de los clubes Rosario, y por supuesto, este aplauso especial también para los miembros del coro Rosario, en una excelente presentación. Muchas gracias, maestro, muchas gracias a cada uno y cada una de los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional, a la soprano y también al tenor que nos acompañaron, a Carolina López y a Marcos Villalba, lo mismo que al coro de Rosario. Muchas gracias. Gracias, maestro.
De esta manera concluimos este hermoso, tradicional concierto navideño, agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes por sus presencias, que en cada hogar tengamos un pesebre y que el nacimiento del niño Dios sea simplemente la recordación de que somos seres humanos y que cada día tenemos que tratar de vivir en paz, de vivir en alegría y cada día tratar de dar de sí sin pensar en sí, como dice el lema lotario. A todos los presentes, muchas gracias de nuevo, que tengan una feliz Navidad y felices fiestas en general para todos. Gracias a Hotel Oganí, al Teatro Latino, a todos los voluntarios que esta noche nos acompañaron, nos asistieron. Este aplauso también para los voluntarios que colaboraron en esta hermosa noche del tradicional concierto navideño de los clubes Rotarios. Muchas gracias a todos, muy buenas noches.